Y bueno, pues empezaré de nuevo con la presentación. Mi nombre es Luis Frutos. Este es el grupo de estudio de hologramas, que en esta ocasión lo estamos haciendo en el 11 del mes 11, el 11 del 11. Estamos a punto de ser las 11 de la mañana aquí en México. Entonces, bueno, tendremos nuestros 3 onces y esta vez pues con mucha satisfacción y con muchas ganas de compartir. Así que, bueno, pues iremos dando la bienvenida a las personas que se van integrando al salón. Tenemos 5 minutitos, así que, bueno, pues podemos, o lo puedo aprovechar como para dar la introducción del sentido que tiene este grupo de estudio. Este grupo de estudio se lleva a cabo, o se trata de llevar a cabo el día que corresponde, cuando coinciden el día y el mes. Entonces, este grupo de estudio empezó el día 6 de junio, 6 del 6, y este fue nuestro primer grupo de estudio. El tema con el que arrancamos el día 6 fue inicio, cómo vamos iniciando cada proyecto y cada paso que vamos dando en nuestro desarrollo personal. Después siguió el día 7, el 7 del 7, y en ese mes lo que vimos fue la herramienta. El 15 del 11, sí, ese día no hablaré mucho. Bueno, sí me toca hablar porque estoy en una formación, estoy en la formación de LIFE, y bueno, en algún otro video hablaré más extensamente de lo que es la formación de la terapia holográfica. Pilar, buenos días. Tenemos entonces ya a Barcelona, a la Ciudad de México, a Sevilla, y bueno, poco a poco se irán integrando la gente de Cancún, y bueno, pues más personas, la gente de Madrid también es posible que llegue. Entonces, bueno, estábamos dando un recorrido un poquito por los grupos de estudio que hemos llevado hasta este momento. Después del 7, que vimos el concepto de herramienta, continuó en septiembre, el día 9, el 9 del 9, con el tema de aprendizaje. Y luego el mes 10, el mes anterior, hubo un poco caos, que tocaba enseñanza. Ese día no nos funcionó bien la transmisión, así que ese nada más lo tuvimos diferido, lo tuvimos por grabación. Y el tema del 10 fue enseñanza. Entonces, hoy lo que corresponde, el día 11, el mes 11, estando a punto de ser las 11 de la mañana aquí en México, el tema que vamos a abordar va a ser la membrana. La membrana, bueno, pues el tema de la membrana, como todos los demás temas, son extraídos y desde una visión celular. Nosotros tomamos, bueno, en lo personal he hecho este desarrollo de este estudio tomando como base y de inspiración la inteligencia de la célula, ¿no? Hoy justamente vamos a ver una de las partes donde todas las inteligencias se integran, que es la membrana. Entonces, la membrana, como parte de la célula, y siendo esta un fractal de nosotros, pues la podemos observar, y al momento de observar la célula, podemos observar cómo puede ser el máximo desarrollo que podemos tener en el momento en que podemos empezar a imitar cómo se comporta una célula nuestra, ¿verdad? En nuestras células solamente hay la conciencia luz, la conciencia de expansión, y esto es porque tiene muy claras sus direcciones, tiene muy clara
cuál es el papel que juega y tiene muy claro el amor que nos tiene a nosotros de integrarnos y de estar dispuesta a dar su vida por nosotros. Entonces, bueno, estando a un minuto de ser la hora, bueno, en otro reloj ya tengo aquí pasaditas de las 11, vamos a dar inicio al tema, si les parece bien. Y poco a poco, si hay alguien más que se integre en el estudio, pues lo que se pierda de esta introducción lo podrá tener en el video que les voy a mandar. Este video se está grabando y la gente que nos sigue normalmente y que tiene ya antecedentes de nuestro grupo de hologramas, pues puede llevar su estudio apoyado en este video que se está grabando y en los materiales de apoyo, en las pantallas, en la presentación que voy a compartir con ustedes, también la van a poder recibir. Y bueno, pues se trata de hacer la primera vuelta de las simultaneidades y poco a poco que haya una retroalimentación por parte de la gente que nos está siguiendo. Entonces, si les parece bien, vamos a dar inicio con la presentación del material, porque, bueno, es un tema muy apasionante, es un tema que llegar a entenderlo en lo que más podamos acercar a su profundidad, es de mucha ayuda, es una herramienta en verdad bastante potente la que nos puede dejar el estudio de la herramienta. Entonces voy a compartir un momento la pantalla para que puedan ver la presentación y yo iré acompañando la presentación con la explicación de cada concepto y de cada tema. Entonces, bien. Empezamos con la primera pantalla y en esta primera pantalla hablamos de que el tema es 11 membrana. Mi nombre es Luis Arturo Frutos y el grupo de estudio es Hologramas 1111. Bien, de lo que hablaba era de que tendríamos que ver estas imágenes como dos conceptos. El primer concepto sería como un espejo. Esto es un espejo, esto nos da un reflejo de lo que empezamos a ser consciente de lo que somos. Y en un segundo concepto tenemos que es un mapa. Estos son mapas que nos ayudan mucho a entender mejor el funcionamiento interior y exterior a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, básicamente en la medida que yo tengo una forma de conciencia diferente, esta conexión entre mi interior y lo que yo percibo como un exterior cada vez es más fuerte, cada vez está mejor conectada y mejor comunicada. Por lo tanto, voy siendo consciente cada vez de más cosas que soy. Entonces, vamos a empezar a tomar en cuenta estos dos conceptos, el espejo y el mapa. Bien, vamos a hacer a un lado las demás figuras, nos vamos a centrar en esta, y en esta vamos a hablar de dos palabras. Una es 8 elementos, vamos a buscar 8 elementos dentro de esta figura, dentro de este cromo, y también vamos a ver cómo lo podemos empezar a configurar como un mapa, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hemos dicho son 8 elementos, y ahora que los pongo más evidentes, nos podemos dar cuenta dónde estaban esos 8 elementos, que ahí estaban, pero no eran tan evidentes como muchas de las cosas que me voy dando cuenta que tengo dentro de mí, pero no son tan evidentes o no tienen la evidencia y la contundencia que yo quiero. Entonces, cuando estos 8 elementos no los puedo ver, en mí surgen muchas cosas, entre ellas dudas. Es decir, el 8 significa en simultaneidades conexión. Así que voy a poner otro elemento que me lleva al concepto del 8, al concepto de conexión, y es el ojo humano. El ojo humano lo que nos da,
la función que tiene es proporcionarnos una perspectiva, una percepción de lo que es nuestro ambiente o nuestros ambientes, ¿no? Entonces, lo que comentaba hace un momento es que en este ojo humano, lo que tenemos también sería tomar en cuenta dos palabras. Una es la palabra simetría y la otra palabra sería la palabra dirección, ¿verdad? En este caso, vamos a empezar a tomar en cuenta dos direcciones. Decíamos que si hay un objeto que estamos viendo, si ponemos atención, lo hacemos con una dirección. Normalmente no lo hacemos con dos direcciones. Es decir, nosotros pensamos que lanzamos nuestra vista hacia ese objeto, ¿verdad? Y entonces nuestra vista tiene solamente esa dirección, y esa dirección me permite ver otro objeto, otro objeto, otro objeto. Vale, pues de lo que se trata es de empezar a hacer en conciencia el manejo de dos direcciones en nuestra vista, ¿no? Yo tengo una dirección a un objeto y ese objeto, en la medida que yo soy consciente de que está llegando su imagen y en la medida que pongo atención, ese objeto me está proporcionando mayor información, en ese momento está teniendo una segunda dirección de forma inversa a la primera, ¿no? Veo un objeto, tiene una dirección y en la medida que yo voy teniendo más información de ese objeto, esa información me está llegando de la dirección contraria, ¿verdad? Entonces, esto se da en lapsos de tiempo imperceptibles, es decir, yo diría que no existen direcciones, pero si pongo un poquito de atención y si soy consciente en el momento en que estoy poniéndole atención a un objeto, pues ese evento me estaría dando un punto de observador de cómo es que está llegando a mí una información. Bueno, esto es un primer ejemplo de lo que sería una membrana. Cómo es que ese objeto llega a mis ojos y luego cómo es que de mis ojos llega a mi cerebro y luego lo puedo interpretar, ¿verdad? Estamos hablando de varias fronteras, de varias naturalezas que no siempre soy consciente de cómo llega la información y se instala en mí y la puedo entender. Bueno, pues para eso nos va a ayudar mucho el concepto de la membrana, entender la inteligencia del pensamiento de la membrana. Bien, entonces, para resumir esta primera diapositiva, tomar en cuenta 8 elementos que nos dejarían un mapa. Tendríamos también, por otro lado, que en esta membrana tiene que existir simetría y siempre, por lo menos, existen dos dimensiones que se van a hacer presentes todo el tiempo de la dinámica que estemos observando del trabajo de la membrana. Entonces, tenemos 8 elementos. Nosotros, cada que vemos un objeto, entramos en conexión con ese objeto, con nuestra percepción, con nuestros ambientes y con nuestros entornos. Ahora vamos a hablar de las direcciones que tiene nuestro mapa, ¿no? Entonces, ahí vemos que hay una composición de una figura con una forma, ¿va? Está colocada en una posición y esto no se entiende, no entenderíamos una dirección si no tuviéramos una referencia de otro elemento. En este caso, cuando ponemos otro elemento, pues ahora podemos ver claramente dos direcciones, ¿verdad? Entonces tenemos, por un lado, 8 puntos que los vamos a ir desglosando en este grupo de estudio, y luego tenemos 2 direcciones, ¿verdad? Tendríamos 2 direcciones, una con un grado de diferencia en comparación con la otra dirección, ¿verdad? Y hasta ahí serían 10 los elementos, por lo tanto nos faltaría 11. El elemento 11 justamente es la membrana, ¿no? Entonces esa composición lo que nos da
es la referencia que estamos utilizando para entender la membrana en el grupo de estudio del día de hoy. El 8, que el concepto es conexión, y luego tenemos tres elementos que nos permitirían entender el funcionamiento de la membrana. Es decir, el funcionamiento de la membrana lo vamos a poder abordar desde los conceptos conexión e intercambio. Conexión e intercambio, 8 y 3. Entonces, de este lado tenemos una conexión de la vista y luego también, bueno, vamos a tener 3 elementos, solo que cuando nosotros vemos el ojo, esto no es tan evidente, ¿verdad? ¿Dónde hacemos conexión y cuál es el intercambio que tenemos de esa conexión? Básicamente, esto es como funciona un sistema de filtración, ¿verdad? Una membrana. Así que vamos a desglosar cuáles son estos 8 elementos, cuál es el mapa que nos deja. Lo que vamos a utilizar de estos conceptos son justamente lo que sumaría 11, sería 8, conexión, y 3, intercambio. Bueno, retomemos esto, vayamos a ello. Gracias, Fabián, de corazón. La pantalla que estamos viendo, ahora sí, es la que dice relación del 9 en simultaneidades. Y lo que les comentaba es que cada uno de estos números, en cada una de estas columnas, nos deja un 9, nos deja un aprendizaje, es decir, estructura más temporalidad, inicio más intercambio, herramienta más dualidad, conexión más unidad, todo eso nos deja siempre un aprendizaje. Así que yo he aprendido, y como lo hablábamos en el estudio 9, lo que decíamos es que el conocimiento te elige a ti, te dice, tú eres un buen portador de este aprendizaje, así que me voy a instalar contigo, ¿verdad? Entonces llega el aprendizaje. El fin del aprendizaje es cuando tú lo enseñas. Y ese sería el 10. Entonces sería 8, ¿a qué me conecto? 9, el aprendizaje me elige. 10, yo muestro lo que me han regalado. Y es como puedo empezar a construir la membrana. Entonces, los números que me dan aprendizaje, los números que me dan la suma del 11, es justamente 8, conexión, y 3, aprendizaje. Por eso nos vamos a centrar en estos dos conceptos, conexión e intercambio. Hemos puesto como ejemplo la percepción de la vista, ¿verdad? Nuestros ojos, y lo que decíamos era que en la medida que yo me conecto a algo, de ese algo empieza un proceso de aprendizaje. Y entre medio de ese objeto y yo hay una membrana. Entonces, o una serie de membranas, ¿no? Luego llega a mi retina y hay otras membranas, luego llega a mi cerebro y tengo un montón de membranas que a veces son más como telarañas, ¿no? Y cuando logro quitar mis telarañas, pues entonces empiezo a tener membranas de lo que debe ser lógico, de lo que debe ser razonado, de todo lo que son prejuicios, y entonces nos vamos cargando de una serie de membranas que van impidiendo que el conocimiento, aunque a mí me elija el conocimiento, mi membrana está tan fuerte que no me dejo, ¿verdad? A veces no me dejo tan fácil. En la medida que yo conozca la membrana y el pensamiento membrana, esto empezará a funcionar, espero, de mejor manera, ¿no? Bien, entonces, vamos a entender lo que es una frontera o lo que son las fronteras de la membrana. Tenemos este elemento que sería el 1, y este elemento 1 lo que me permite, siendo en esta dimensión, veo que tiene una frontera, que entre esta área y esta área, entre el área externa y la área interna, existe una oposición, ¿verdad? Aquí pasan cosas aquí o pasan cosas o no pasan, ¿verdad? Entonces esto me deja una permeabilidad, una cierta permeabilidad. Esta permeabilidad con el tiempo se va endureciendo, es decir, cada vez nuestra membrana es más inteligente o más rígida, según sea el caso, ¿no? ¿A qué se opone? Al ambiente, al entorno. Lo que yo pueda percibir como el entorno
la membrana siempre va a tener un instinto materno de protección, ¿no? Un instinto materno de protección que no de miedo, de protección, que es diferente. Bueno, entonces tenemos estas dos áreas, así que ya que entendí la estructura del número 1, que básicamente lo que debería de entender simplemente es que opone una resistencia, opone cierta resistencia. Entonces esta es una de las partes del 11, porque la otra es algo igual, es decir, es otro 1, un 1 o dos unidades de forma simétrica, lo que forman, es importante este comentario, son dos unidades en forma simétrica. Dos unidades en forma simétrica lo que construyen es una membrana, ¿verdad? Entonces ahora tengo, si se dan cuenta, tres ambientes. Tengo un ambiente del lado izquierdo, tengo un segundo ambiente diferente entre medio de los dos unos, y pasando esta segunda frontera voy a tener un ambiente número 3 que va a ser diferente al resto, a cada uno de estos dos ambientes. Entonces vamos a diferenciarlo un poquito. Vamos a poner un color del lado izquierdo, ¿vale? Y todo lo que está del lado izquierdo sería el ambiente extracelular. Luego tendríamos el ambiente totalmente opuesto, es decir, el ambiente intracelular, ¿de acuerdo? En la naturaleza, todas las diferencias, como las que existen aquí tenemos básicamente 4 colores, ¿verdad? El azul, este azul un poco mezclado con negro. Luego tendríamos el color blanco, que es el color del 11, de las fronteras, de las aduanas. Y al final tenemos un color entre amarillo y naranja del lado derecho. Entonces, lo que más contrasta es los azules, ¿verdad? El azul externo y el naranja interno. Pues todas las diferencias siempre son complementarias. Todas las diferencias son complementarias. Siempre y cuando, aquí sí existe la palabra siempre y cuando haya un aporte para las dos diferencias, ¿no? Bueno, pues entonces aquí empezaríamos o este sería un ejemplo de sinergia, de lo que es la sinergia y la simbiosis. Dos naturalezas diferentes trabajando a máxima capacidad, ¿no? Bueno, pues vamos a identificar cada una de estas áreas. Vamos a ponerle una letra, la letra A al lado extracelular, y si lo llevamos simultáneamente a la organización de nuestro pensamiento, ese punto A es conciencia, ¿no? Le vamos a llamar conciencia, ese punto A. Y esa conciencia lo que busca es expandirse. Por eso localiza del otro lado de la membrana, un punto B. Y ese punto B le vamos a poner belleza. Le vamos a llamar a la B, le vamos a llamar belleza. Y belleza en la dimensión de la esencia significa simetría. El alimento de la conciencia es la simetría. Y nosotros en esta dimensión, cuando vemos algo simétrico, pues es algo bello. Un rostro simétrico es un rostro bello. Una flor simétrica, todo lo que sea simétrico, para nosotros es bello, para nosotros es atractivo. Bueno, pues eso está del otro lado de la barrera celular, ¿no? Entonces la conciencia quiere penetrar y quiere llegar a esa belleza y alimentarse de su simetría. Pero a su vez, cuando la belleza entiende y conoce a la conciencia, entonces la belleza, la simetría, lo que busca es conciencia. Es decir, las dos están buscando y hay una barrera de por medio, ¿verdad? Pero esta barrera de por medio está para su expansión. Si esta barrera no existiera, se aniquilarían. Esto es un poco lo que pasa entre el Sol y la Tierra. Si entre el Sol y la Tierra no existiera la atmósfera, pues no seríamos nada, o regresaríamos a la nada, ¿verdad? No podría seguir habiendo expansión, pero existe esa membrana y entonces nos alimentamos del Sol. No nos destruye el Sol, nos alimentamos. Entonces empezamos a ver que tiene muchas aplicaciones esta doble barrera. ¿Cómo llevamos y cómo entendemos este espejo del que hablábamos antes? A leer este mapa y a integrarlo
a mí, a mi cotidianidad, a mi pensamiento que voy a usar justo después de que termine esta videoconferencia. Bueno, pues esto es lo que vamos a desarrollar, el pensamiento membrana. El pensamiento membrana es entender que lo que está afuera es un reflejo, es un espejo, y por otro lado es un mapa que tengo que saber leer. Así que vamos a ver cómo es la dinámica de estos elementos, ¿verdad? Dijimos que lo íbamos a entender a partir de dos números, del 8 y del 3. Vamos a ver dónde salen aquí 8 y dónde sale 3. El 3 ya lo tenemos delimitado porque tenemos tres áreas, tenemos tres ambientes, tenemos tres entornos. Tenemos el entorno de la extrema izquierda, tenemos el entorno del centro y tenemos el entorno de la extrema derecha, ¿verdad? Son tres entornos completamente diferentes. Así que ahora lo que vamos a ver son de dónde provienen los 8 elementos para entender la dinámica de esta membrana o entender este primer esquema de membrana. Bien, pues primero vamos a poner un poco más evidente el tercer ambiente, ¿no? Ahora tenemos ya un tercer ambiente, un tercer color, ¿no? Y a este tercer color le vamos a llamar compuerta. Es decir, yo puedo dejar pasar hasta un punto cierta información y en esta compuerta voy a comprobar de si verdaderamente necesito eso que está llegando. Yo ahora mismo ser consciente de otra cosa me haría bolas. No necesito ahora otra forma de conciencia. Necesito entender la conciencia y delimitar la conciencia que tengo en este momento. Entonces hay un momento para ir a otra forma de conciencia y hay momento en el que no estoy para ir a otra forma de conciencia. Entonces yo me empiezo a leer qué es lo para qué estoy, es decir, qué es lo que puedo recibir en este momento y que no me impacte, que me permita seguir funcionando, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces hablamos de que empieza a haber un mensaje, de la conciencia empieza a salir un mensaje de yo quiero pasar aquí, yo quiero, ¿se acuerdan? La primera inteligencia, yo quiero, y luego, ¿qué hago para lo que quiero? Bueno, pues esa primera flecha le vamos a poner una información, y esa información es proteger. Es decir, la conciencia reconoce que tú te quieres proteger, y si no se manda esa señal de que me acerco a ti porque te quiero proteger, esto no sigue, es decir, ni siquiera cruza la siguiente frontera. La membrana tiene que estar seguro, tiene que asegurarse que de inicio hay una intención de proteger, ¿de acuerdo? Si eso sucede, pues entonces se convierte esta imagen, pasa a la esclusa y la siguiente información es tiempo. Reconozco tu tiempo. Si yo reconozco tu tiempo, entonces puedo seguir avanzando más adelante. Si tú quieres imponer un tiempo, esta membrana se va a cerrar, ¿verdad? Aquí estaríamos hablando de forzar. Si tú no reconoces los tiempos, lo vas a forzar. Pero si se adapta a tus tiempos, entonces puede avanzar. Entonces es como el pasaporte. Tienes el pasaporte temporal, ¿sí? Porque lo primero que se tienen que acoplar son tus tiempos. Si tu tiempo va por encima de mi tiempo, pues entonces lo que pasaría aquí normalmente es que habría un rechazo. Es decir, la membrana se haría más consistente, y si hay una intención de permanecer, ¿verdad? Pues se irá gastando el tiempo, pero no llegarás hasta ahí, hasta ese punto. Si hay un acoplamiento en el tiempo, pues entonces va a haber un siguiente paso, es decir, vas a pasar la siguiente frontera, y la siguiente frontera, el concepto es desarrollar. Entonces, ya hay un tiempo, ya nos acoplamos en el tiempo, pues ahora tiene que haber un desarrollo, es decir, un provecho.
hay un provecho, ¿verdad? Entonces el punto B encuentra que el mensaje de aquella conciencia lo nutre, ¿verdad? Entonces se va a empezar un desarrollo, va a empezar una expansión. Si hay esta expansión, pues entonces empieza una dirección inversa, es decir, hay una contestación, y es la contestación justo que estaba esperando la conciencia. Pero también tiene que pasar una serie de fronteras, o tiene que pasar por las mismas áreas de oposición, las mismas áreas de resistencia. Entonces, la información que manda la belleza, en este caso, es una transferencia. Voy a transferir aquello que tengo. Yo tengo una simetría y la voy a transferir, ¿verdad? Y cuando hago una transferencia, pues yo me quedo con ese patrón. Yo me quedo con el patrón y yo lo que te transfiero es mi patrón, ¿no? Mi patrón, mi esquema, mi estructura. Y eso pasa hacia la primera esclusa, ¿de acuerdo? Ahora, voy a pasar a esta otra compuerta, pues ahí tengo yo otro concepto, tengo otra flecha, y en este caso, el concepto es amor, ¿verdad? Entonces, hay una transferencia, una dirección, y lo que comparto contigo es este concepto, es esta sustancia, ¿no? Y en este caso, la siguiente frontera tiene que soportar esta carga. Entonces, si el punto A está en la frecuencia de recibir, entonces, de recibir plenamente, es decir, no va a poner oposición, pues entonces podrá seguir y podrá cruzar la siguiente frontera, ¿no? La siguiente frontera, el paquete de información que le corresponde es potenciar, ¿verdad? Potenciar. Si te das cuenta, en los extremos, entre este extremo y este extremo, puede haber similitudes, ¿verdad? Cuando entras aquí, desarrolla. Y cuando hablamos de desarrollar, estamos hablando de los dos puntos, ¿eh? Es decir, cuando hablamos del tiempo para el punto B y del tiempo para el punto A. Y cuando hablamos de proteger tanto al punto A como al punto B. Así que cuando hablamos de desarrollar al punto A y al punto B. Todo pasa simultáneamente en los dos extremos. Así que sería muy conveniente poder diferenciar lo que existe de separación entre desarrollar y potenciar. Son conceptos que podrían llegar a confundirse, ¿no? Bueno, cuando tú desarrollas en coherencia con la simetría o con la estructura que ya tienes, ¿verdad? Pero cuando tú potencias es que vas más allá de tu estructura elemental, de tu estructura base. Entonces tú puedes desarrollar tu estructura, pero cuando la potencializas, la llevas a otro nivel, ¿no? A otra dimensión. Entonces, esta pantalla lo que nos lleva es a entender cómo existen dos dimensiones, lo que está fuera de la membrana y lo que hay dentro de la membrana. ¿Qué es lo atractivo de lo que hay dentro de la membrana? Empieza a ser una retroalimentación. Esto es una retroalimentación, y cuando hay retroalimentación, entonces lo que existe es orden. El funcionamiento de la membrana nos lleva al orden. Cuando no existe el orden, pues existe el caos. No hay otra estación. O estás en orden o estás en caos, ¿no? Entonces, si estás en orden, tu membrana está funcionando. Si estás en caos, significa que algo está afectando a la membrana, ¿verdad? Es decir, estaríamos hablando de dos cosas.
o hay un mal funcionamiento directamente de la membrana, o algo que tiene relación con la membrana no está funcionando del todo. Si yo quiero analizar qué es lo que está pasando internamente en mi membrana, yo tengo que ver estos 8 conceptos, porque estamos hablando de 8 conceptos, es decir, son 6 flechas que interactúan directamente en las barreras de la membrana, y luego existen 2 elementos que uno está fuera de la membrana y otro está dentro de la membrana, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de estos 8 elementos. Aquí hay 8 elementos y en la interacción de cada uno de ellos siempre tengo un intercambio. O sea, prevalece el 3, prevalecen las 3 áreas, ¿no? Estamos en 3 áreas, hay un intercambio permanente, cada que hay un cambio de estación, ¿verdad? Bueno, entonces, estábamos hablando de el intercambio. Entonces, hablar del intercambio en base a la membrana es la pregunta: ¿a qué me conecto? Esta pregunta que recurrentemente venimos haciendo en los grupos de estudio vuelve a salir. Si ahora me pregunto ¿a qué me conecto? Pues puedo seleccionar o una de las áreas o uno de los conceptos. Analizándolo desde este punto de vista, estamos hablando de que estamos tratando de volver a alinear el funcionamiento del 11, el funcionamiento de la membrana. Estoy tratando de arreglar la membrana desde la membrana. ¿Cómo podría arreglar la membrana desde la membrana? Pues la membrana la puedo arreglar o dándome cuenta de que la forma de conciencia no es la que puedo tener en este momento, ¿no? La simetría que tengo no me alcanza para más, ¿verdad? Para empezar por los extremos y luego empezar a analizar cada uno de estos conceptos. Me quiero proteger demasiado, pues no funciona, ¿no? O no me estoy protegiendo, y si no me protejo, pues entonces va a entrar un virus. Va a entrar un virus y se va a instalar y, bueno, me va a afectar, ¿verdad? O no tiene el motor del amor. No tiene el motor del amor, ¿no? Entonces tampoco funciona. O el concepto de transferir. ¿Estoy dispuesto a transferir? Es decir, ¿estoy dispuesto a compartir algo que puedo generar? Algo que me está llegando a mí. Si no lo puedo transferir, pues tampoco, es decir, necesitamos una reparación en la membrana. Todo lo que tenga que ver con estos conceptos, estarías trabajando en la restauración de la membrana. Entonces, primero, saber o ser consciente de que existen cosas fuera de mí que yo estoy permitiendo que pasen por mi 11, por mi membrana. Y están pasando, cuando algo está pasando de afuera hacia adentro, tiene que ver con la flecha de proteger, ya sea por demasiada o por muy poca. Tiene que ver con el tiempo, porque no coincide mi tiempo, mi ritmo en este momento o el ritmo de lo que está fuera de la membrana. Y luego si no me desarrolla, si esto que le estoy dando tiempo, encuentro que tengo un desarrollo en lo individual, pues entonces estas 3 cosas me dirán qué es lo que tengo que ajustar. Esto a lo que me estoy conectando, ¿me está dejando algo? Bueno, si pasara esa pregunta, la siguiente pregunta sería, ¿qué me está dejando? ¿No? Si encuentro qué es lo que me está dejando, en ese momento yo voy a tener un beneficio.
Y ese beneficio, simplemente con una sonrisa, ya estoy transfiriendo. Yo puedo percibir cuando tengo un beneficio de algo, de alguien. Y entonces lo puedo tomar como alimento. Pero entonces, en ese momento, te estás alimentando y en ese momento te estás convirtiendo en alimento. ¿Mm? Y cuando tú te conviertes en alimento, pues entonces tú de forma automática estás transfiriendo ese alimento en el que te estás convirtiendo. ¿Mm? Y esto sale no porque tú se lo quieras poner, o sea, va en automático. Cuando tú transfieres algo, lo haces desde el amor. ¿No? Y cuando sale de la membrana, se potencian las dos áreas. Se potencia el punto A, la conciencia, o el punto B, la belleza, la simetría. Entonces aquí sería poder tener un punto de observación en donde veo cuál es la estructura de mi membrana y ¿a qué le voy a dedicar? ¿Qué es lo que tengo que ajustar? ¿Dónde no va en la dirección correcta? ¿No? Aquí lo que yo siempre les comento es cuando un fractal se da, es consciente. Cuando un fractal es consciente de lo que es su esencia, deja de dar. Es decir, cuando el punto A quiere accesar al punto B, no piensa en dar, ¿ves? No piensa en dar nada. Él lo que está pensando es en recibir el alimento que está viendo de la belleza. Los dos lo que quieren es alimentarse, los dos son alimento y los dos se alimentan. Y cuando no hay este intercambio, pues entonces habrá caos, habrá frustración, habrá pensamiento lineal. El tiempo me empezará a agobiar. Yo entiendo cuál es el alimento que soy, que puedo compartir, y yo sé de dónde alimentarme. Entonces, la pregunta es, ¿de qué me estoy alimentando? Y de lo que me está alimentando es lo que reconozca de mí. Por lo tanto, no estoy dando nada. No da nada. No da el punto A ni da el punto B. Los dos se están alimentando, es decir, los dos están recibiendo. Para que esto tenga una dinámica, porque al final estas flechas, estas direcciones, a ver si aparece esto. Estas direcciones de aquí, de la flecha, de estas flechas empiezan a ser dinámica, ¿verdad? Es decir, protege, tiempo, desarrolla, transfiere, amor, potencia, vuelve a proteger, tiempo, desarrolla, transfiere, amor, potencia. ¿Verdad? Tenemos un principio en zona, ¿verdad? Es lo que decimos, si te quedas en un círculo, pierdes. Estás en conciencia, ya tienes una forma de conciencia, pues más tarde o más temprano vas a ir siempre a la siguiente estructura de conciencia. Así que no te puedes quedar solamente en una forma de conciencia. Tienes que usar la inteligencia de la membrana. Antes hablé de que este punto A tiene su origen, ¿no? No vamos a hablar del origen, pero por lo menos vamos a saber que entre el punto A y el origen hay otra membrana exactamente igual que la que existe entre el punto A y el punto B. Entender la membrana que hay entre el punto A y el punto B te van a dar un montón de pistas de lo que significa el origen, tu verdadero origen. El que está haciendo que esta dinámica funcione, que esto tenga movimiento, que esto tenga expansión. ¿De acuerdo? Pues vamos a seguir. Entonces, este sería el esquema elemental de 8-3, ¿verdad? O de 3-8, más bien para que sea ahora mismo, tenga una secuencia. 3 intercambio, 8 conexión. 3 intercambio,
¿verdad? Hay un ambiente, hay otro ambiente y hay un tercer ambiente. Yo reconozco estos 3 ambientes, entonces puedo trabajar en estos 8 conceptos que son de conexión. Es decir, estos 8 conceptos son conexión, ¿verdad? Y el resultado del trabajo de estos 2 planos, del 3 intercambio y del 8 conexión, es la inteligencia de la membrana, ¿no? La inteligencia de la membrana me permite instalar de forma consciente mi pensamiento membrana. Hasta antes solamente tenía pensamiento. Ahora empezaré a poner más atención en mi pensamiento membrana. Y si yo instalo el pensamiento membrana, muchas de las cosas que se instalan cada vez en mí, cada vez van a ser menos. Y aunque sean menos, las que se instalen van a transformarse en otra cosa. Bien, pues vamos a ver. Ahí está la membrana. Ahí está la célula, ¿verdad? Es un dibujo de una célula. Y esta célula tiene una membrana, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se dan las 2 direcciones. Tampoco me tardo mucho aquí. Cómo se dan las 2 dimensiones en la membrana, ¿de acuerdo? Hay una primera dirección, ¿verdad? Que está fuera del ambiente celular, ¿no? Y que la membrana, de forma inteligente, lo que hace primero son vesículas, es decir, empieza a envolver lo que está aparentemente como alimento fuera de la membrana, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una forma de seleccionar el alimento que requiero, ¿no? Y ese alimento tiene un retorno, ¿no? Y entonces el ATP que se forma en el centro de la célula es la respuesta a ese alimento. Si yo no reconozco ese alimento, no va a haber un retorno. Es decir, si hubiera algo tóxico fuera del ambiente celular y yo lo tomo, la inteligencia celular, en principio lo que va a hacer es tratar de desecharlo. Pero si se pone un disfraz, si se pone un camuflaje, pues entonces va a pasar como si fuera alimento, ¿no? Y entonces si yo me alimento de la parte tóxica, lo que va a regresar la célula va a ser una parte tóxica también. Pues ahí tenemos las 2 direcciones, una dirección hacia adentro de la membrana y una dirección hacia afuera de la membrana, ¿no? Hay una simbiosis. El ambiente extracelular necesita un alimento que está dentro de la célula, el ATP. Bueno, pues vamos a ver 3 conceptos que se dan en el ambiente celular que nos permitirán utilizarlos como un referente de cómo ubicar la dinámica que existe dentro de la membrana. Entonces vamos a ver cómo se dan las funciones internas en la célula. Pues bueno, aquí tenemos la célula, ¿no? Y justo en este recuadro lo que podemos ver es la membrana, ¿no? Aquí está la membrana, hay una cara hacia afuera de la célula y hay una cara hacia adentro de la célula, ¿no? Pues a ver, la membrana, dice, es una estructura formada por 2 láminas de fosfolípidos, glucolípidos y proteínas que rodean, limitan y la forma contribuye a mantener el equilibrio entre el interior, medio intracelular, y el exterior, medio extracelular de las células. Regula la entrada y la salida de muchas sustancias entre el citoplasma y el medio extracelular. Entonces, bueno, vamos a centrarnos en 3 funciones que existen dentro de la célula, ¿no? Lo que hacen los fosfolípidos, lo que hacen los glucolípidos y lo que hacen las proteínas. Para entenderlos y no meternos en una parte técnica, vamos a poner un ejemplo a nivel gráfico de qué es lo que representan. En el caso de los fosfolípidos, lo que representan es un toroide.
Esa es básicamente la función de los fosfolípidos. Ahora lo vamos a ver en otra pantalla cada uno de ellos para que veamos cómo justificamos la referencia que hemos puesto. Entonces, por un lado, lo que tenemos sería una dimensión, ¿no? La membrana es una dimensión, ¿no? Por un lado. Por otro lado, los glucolípidos lo que nos dan son direcciones. Son como los semáforos, son como los que nos dicen, esta es la dirección que te permiten, ¿no? Es como los sentidos de las calles, ¿no? Y finalmente las proteínas son como los motores, el motor que necesita todo este funcionamiento, las direcciones y las dinámicas, ¿no? Bueno, pues vamos a explicar cada una de ellas, cómo podríamos aplicarla. Vamos a ver cómo se maneja la retícula simétrica de fosfolípida. Bueno, pues aquí tenemos un ambiente de agua, ¿no? Y entre medio tendríamos pues grasas, como si quisieras mezclar agua y aceite. Hay una resistencia natural, ¿no? Bueno, pues esto lo que genera es esta dinámica. En el centro existe esto, llega un punto en donde hay un rechazo, pero al mismo tiempo hay una atracción, un rechazo, un movimiento, ¿no? Y esto es por eso que te da esta forma. Entonces, tendríamos este toroide desde la composición fosfolípida, y luego, si te das cuenta, hacia el centro tendríamos un punto cero, tendríamos la nada, tendríamos de donde surge la vida, ¿no? Bueno, así es como, es por eso que representamos este movimiento y esta figura desde la estructura celular de la membrana. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer un primer resumen de lo que llevamos hasta este momento. Lo que podríamos decir sería lo siguiente: la membrana es una dimensión. Yo entro a la dimensión de la membrana y entonces puedo entender muchas cosas. Llevada a ese nivel, a ese grado, a esa prioridad, a esa importancia, es una dimensión. Entro a la dimensión de la membrana y puedo ver y puedo observar las cosas desde otra dimensión. Y cuando regreso a esta percepción lineal que tengo, los entendimientos van a ser más profundos, diferentes. Existirán, que ya es ganancia. Bueno, entonces, una vez mencionado esto, vamos a lo que sería el desarrollo del pensamiento membrana. Empezar a desarrollar el pensamiento en membrana tiene que ver con hacer un repaso de cuatro elementos, o de cuatro conceptos y de cuatro simultaneidades, empezando secuencialmente por el 8. El 8, como lo hemos dicho, es conexión, ¿verdad? Entonces es un punto de reflexión para entender hoy mi funcionamiento o mi no funcionamiento general. Tiene que ver con eso, con lo que decíamos hace un ratito, es la pregunta: ¿qué me conecto? ¿No? Yo lo represento con un corazón, porque ir a su inteligencia me va a regresar a mi esencia. Cada que esté viajando por otras dimensiones que me hagan sentir o que me hagan funcionar incorrectamente, pues regresando aquí, regresando a esta conexión, podré restaurar muchas cosas, ¿no? Bueno, pues ese sería la primera estación. Después seguiría esta figura, esta imagen que me llega cuando recibo, cuando acepto
el aprendizaje que me ha seleccionado y que digo, ok, lo acepto, ¿verdad? Acepto el aprendizaje. Bueno, pues esta es un poco la expresión que hablábamos esa vez, la expresión eureka, ¿no? El estado eureka. Pues eso es, 9 aprendizaje. Una vez que tengo el aprendizaje, el fin del aprendizaje es cuando lo empiezo a empaquetar. Es decir, lo pongo listo para trasladarlo, para transferirlo a algo o a alguien más. Ya tengo el aprendizaje, ahora lo domino, ahora sé en qué caja puede ir. Y entonces es como lo muestro, eso es lo que significa enseñanza. Yo te muestro lo que he aprendido. Eso es el significado de la enseñanza, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí estamos hablando nuevamente de compartir, de transferir. Y esta secuencia termina en el 11. Y en el 11, bueno, pues estoy reconstruyendo, estoy dándome cuenta de que mi membrana tiene posibilidades de funcionar mejor. Si no es que está dañada, porque si está dañada, pues hay que reconstruir, hay que reparar, pero si no está dañada, puede ir siempre a mejor, ¿no? Siempre puede ir a un mejor funcionamiento. Bueno, pues ahí está la membrana con esta aduana entre lo que está fuera de la membrana y lo que está dentro de la membrana. 8, 9, 10, 11. Esta es la secuencia para poder entender el funcionamiento de la membrana. Bueno, vamos ahora a los 8 conceptos. Vamos a hablar de los 8 conceptos de la inteligencia de la membrana. Aquí tenemos 8 círculos, ¿verdad? Y tenemos 2 cuadrados. 2 cuadrados que están en direcciones diferentes. Tienen alineaciones diferentes, por lo tanto son direcciones diferentes. Lo que quiere decir esto es que hay una relación directa entre estas 4 figuras que forman este cuadro y estas 4 figuras que forman este otro cuadro. Que esto vaya a una expansión, la que va a crecer es la conciencia. Y la apuesta más importante y la apuesta más peligrosa también está justamente entre la conciencia y la belleza. Es decir, la esfera la esfera de potenciar está entre la simetría y la conciencia. Estas dos hacen su trabajo al final en la esfera de protección y de transferencia. Por otro lado, la oposición o la estación que está entre el tiempo y el amor es desarrollar. Tú llevas bien tus tiempos en lo que es el amor, cuando no quieres apurar el amor, o cuando quieres postergar el amor también. Entonces no hay desarrollo. ¿Sí? Tu desarrollo se da cuando el tiempo del amor está alineado. Si yo necesito amor ahora, si yo lo veo como una necesidad ahora mismo y empiezo a ponerme ansioso, no me voy a desarrollar, no va a haber desarrollo. Por otro lado, me quiero potenciar, pues los extremos a alinear son la simetría, la belleza y la conciencia. El trabajo que se haga en esta columna de la izquierda, junto con el trabajo que se haga en la columna de la derecha,
va a impactar justamente en las dos direcciones, entre lo que se transfiere y lo que se adquiere. Vale, pues vamos a la siguiente pantalla. No sé cómo vaya en tiempo, pero todavía me faltan varias pantallas. Ojalá que se acomode todo. Bien, al final, estas dos direcciones y toda esta dinámica me deja un intercambio. Tengo que reconocer cuál es el intercambio que existe en mi pensamiento membrana. Ya pasé esta situación a través de mi pensamiento membrana, ¿qué es lo que me queda? Ya pasé todo por estas 8 cosas. Bueno, pues ¿qué me queda? ¿Cuál es el intercambio? Bueno, pues vamos a lo que sigue. Bien, aquí está lo que decíamos del intercambio, y el intercambio básicamente, o de los primeros intercambios que voy recibiendo, es reconstruir la membrana. Esto si fuera una membrana y esta membrana necesitara ser completada, pues aquí estamos viendo que hay varias secciones que le falta construir, o no sé si construir, o reparar, o restaurar, ¿no? O crear, porque esto puede ser que haya venido después de un caos, ¿no? Y después de un caos tu membrana queda un poco así, un poco dañada. Bueno, pues vamos a reconocer 8 elementos, ¿de acuerdo? Entonces vamos un poquito para atrás. El primer elemento sería la membrana en sí, como esté. El segundo elemento sería la aduana, lo que hay, las aduanas que están entre lo de afuera y lo de adentro de la membrana. El elemento número 3 es lo que está dentro de la membrana, lo que estoy protegiendo, ¿de acuerdo? Y esto, aquí lo que significa este símbolo es soy yo en conciencia, en crecimiento, en expansión, en limitación, en formación, en creación, ¿no? Es una forma así con muchas líneas curvas, ¿no? Un poco como o flamígera o movida por el viento, ¿no? Pues ese sería el elemento 3. 1, 2, 3. El 4 sería estos huecos que necesitan reparación. Esto es una fotografía, ¿no? No eres tú, sino que es una fotografía, es un instante de ti, porque a cada instante te estás transformando, pero no lo reconoces. Es decir, estas huellas que van quedando, que nosotros le decimos daño, ¿no? Son temporales. Entonces ese sería nuestro cuarto elemento. Nuestro quinto elemento es nuestra estructura, nuestro alimento, el sol en este caso. La conciencia de saber el origen de la luz es lo que me permite tener, bueno, pues esto, una estructura. Algo que en sí mismo empezará a restaurar aquello que necesita restaurarse, ¿verdad? El 6, el elemento 6 sería aquello que está fuera de la membrana, ¿sí? Y que pertenece a algo superior, algo que está más allá de la membrana, ¿sí? Una metatesis, algo que estoy buscando y que me está buscando también. Si esto significara una I, por ejemplo, esto sería el palito de la I y esto sería la bolita de la I, bueno, pues estaríamos hablando de inteligencia. Existe una inteligencia que llega hasta un límite y tendríamos que reconocer cuáles son nuestros propios límites, cuál es mi voluntad, ¿no? ¿Cuál es el programa de mi voluntad? ¿De qué me quiero alimentar? ¿Cuál es la voluntad que tengo para alimentarme? Y luego existe algo superior, que aunque esté fuera de la membrana, pertenece a la membrana. Es algo superior, es una inteligencia superior. Es esa conciencia
que ya la tengo, pero que no la reconozco, que me pertenece, pero tal vez no me creó, no me creó con esa capacidad, con esa grandeza, con esa extensión, con ese poder. Pero es parte de la membrana al final, es parte de ti, la membrana es parte de ti. Pues estaríamos hablando del 6. Así que el elemento 7 es justamente el que está observando todo esto. El 7 es tu herramienta, es tu observador. Él te observa junto. Tú te ves separado, pero él te observa junto. Aquí es justamente donde viene el intercambio. El intercambio justamente de visiones. Tú no puedes ser consciente de lo que no veas. Y tú puedes ver más allá de esta dimensión. Tú puedes ver la dimensión de tu pensamiento de la membrana. La dimensión de la membrana. Si la empiezas a ver, empiezas a usar esa herramienta. Y el elemento 8 es el que conecta esa herramienta con la estructura. El 5 sería como el plasma, ¿no? Adentro tenemos el citoplasma y afuera tenemos el plasma. Y cuando reconozco que soy parte del plasma, es decir, que el citoplasma es parte del plasma, pues entonces empiezo a ser consciente del todo. Se empieza a instalar en mí la conciencia holográfica, la conciencia en donde soy todo. Todo. Bueno, ahí están las dos direcciones. La dinámica que hay entre la dirección hacia afuera y la dirección que hay hacia adentro, ¿no? Pues aquí estaríamos volviendo a recordar aquella figura del toroide en movimiento, ¿no? Pero entender la figura del movimiento, tenemos que quitar el movimiento y tenemos que ver qué es lo que se hace, qué es lo que hace que se mueva y qué es lo que se hace que se mueva en la forma en la que se mueve. Volveríamos a aplicar eso en una pregunta o en dos preguntas hacia mí mismo. ¿Qué es lo que hace que me mueva? Y la segunda pregunta es, ¿qué hace que me mueva para donde me estoy moviendo? Esa es la aduana de mi pensamiento membrana. A partir de ahí voy a tener un montón de información y un montón de ajustes. Bueno, ya tengo 3 pautas para saber por dónde hacer mi trabajo, para saber si vale la pena hacer mi trabajo. Vamos a otra membrana. Vamos a la membrana que existe entre tu vista y el plasma. Entre tu vista y el plasma hay un puntito aquí que hace la diferencia completamente. Y es el punto ciego. Aquí hay un puntito pequeñito. Debería de haber puesto aquí un círculo. Este punto ciego es algo que siempre se te va a pasar, pero es parte de tu naturaleza. Pero no porque exista un punto ciego, no podemos intentar siempre ver mejor, porque somos muy miopes. Entonces, la estructura que tengo de mi vista me da hasta un punto. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que me impide ver más cosas? ¿Por qué estoy viendo solamente estas 3 cosas que me tienen secuestrado? Bueno, básicamente no reconozco la membrana que existe entre mi visión y el plasma. Aquí hay una gran membrana. No me doy cuenta, no la veo, no es evidente.
Estoy viendo solamente una dimensión. Voy a mi pensamiento membrana. Entro a otra dimensión. ¿Podrías reconocer la parte de ti que permite pasar las cosas que después te dañan? ¿Podrías reconocer la parte de ti que permite pasar las cosas que después te dañan? Porque si las puedes reconocer, entonces eso ya no te puede dañar. Vamos a ver qué dice la programación de la carta 11. Día 11, membrana. Recibo lo que me pertenece, aprendo, transformo y trasciendo lo que no me pertenece. La explicación dice, la membrana contiene, protege, transforma, filtra, y tú también tienes la inteligencia, tienes inteligencia y memoria. Su funcionamiento es administrar y gestionar las compuertas que nos permiten elegir las cosas que pasan y las que no. ¿Estás conforme con el tipo de membrana que tienes tú? ¿Podrías reconocer la parte de ti que permite que pasen cosas que después te dañan? Bueno, esta es la carta 11, se las voy a dejar aquí en el PowerPoint. A todos les voy a mandar el PowerPoint, a todos les llegará. Y bueno, empezaremos a cerrar este tema hacia llevar el pensamiento de la membrana. Ahora yo ya vi cómo funciona la membrana a nivel celular. Ya vi cómo funciona la membrana en mi pensamiento. Ahora, ¿cómo voy a utilizarla? Vamos a ver cómo empezamos a hacer una síntesis de todo esto. En principio vamos a utilizar 4 palabras y las vamos a asociar con 4 esferas que ya vimos, las esferas de las direcciones. Bien, entonces, ¿cuáles son estas 4 palabras? De todo esto, las 4 palabras que me gustaría que se llevaran como síntesis serían recibo, aprendo, transformo y trasciendo. Recibo, aprendo, transformo y trasciendo. Entonces, con estas 4 palabras empiezo a tener gestión y control y sobre todo sentido de lo que es mi pensamiento membrana. Recibo, aprendo, transformo y trasciendo. Bueno, vamos a ver que si lo utilizamos en nuestra membrana, ¿a qué nivel podemos llegar? El pensamiento membrana, ¿a qué nivel lo puedo potenciar justamente? Aquí lo que quisiera representar, que se entendiera, sería 2 mentes. Yo tengo esta mente, pero tengo esta otra mente. Y en medio tengo una membrana. En esta mente se encuentran las dudas, se encuentra la parte lógica, la parte secuencial, ¿no? Si existen las dudas, existen las frustraciones. Y esta es una parte de tu mente. Y hay una membrana que separa a tu mente menor de tu mente mayor. Apliquemos estos conceptos a poder identificar esta mente. Aquí estaríamos en esta barrera, en esta frontera. ¿Qué es lo que me impide poder identificar mi mente mayor? Básicamente es una membrana muy delgadita, pero muy poderosa también. Muy poderosa cuando tenemos la creencia de que solo tengo esta mente en mí, de que solamente puede existir una sola. Shalom, Mina, igual para ti. Bueno, pues si hay alguna duda o si hay algún comentario,
me pueden escribir porque ya se ha alargado mucho el tiempo. Entonces voy a mandarles este material, voy a mandarles en esta ocasión solamente el PowerPoint y el video, y nos vamos a preparar para el grupo del siguiente mes, que es un grupo muy especial, es el 12 del 12, vamos a hablar de la casa completa, vamos a hablar de la casa completa. Entonces los espero la próxima vez. Seguiremos en esta membrana, en un intercambio, en esta conexión, con esta nueva vista. Desde aquí, mi cariño, mi respeto, y pues nada, saludando a todos, Pilar, Mina, Luz, Tere, bueno, qué equipazo hay aquí. Marta, muchas gracias por acompañarnos y estar aquí. Silvia, un abrazo, Silvia. Pues no veo quién más esté por aquí, pero todos los que nos han acompañado. Aquí veo mensajes de Éfata, pues sí, Éfata. Gracias por la paciencia que han tenido. Gracias al angelito que tenemos, a Fabián. Mira, aquí me decían y yo ni me daba cuenta que no veían y todo esto. Bueno, pues me van diciendo un poco cerrando esto, y pues nos vamos despidiendo, ¿de acuerdo? Yo me gustaría compartir con ustedes esta nueva membrana que me ha quedado después de compartir con ustedes en otra dimensión. Esta membrana que tenemos entre los tiempos, entre lo que yo creo que es pasado y lo que es futuro. Por eso, en esa conciencia, en la conciencia de la membrana de luz, en la membrana de todos los tiempos, les puedo decir que con toda la experiencia de mi pasado y toda la esperanza de mi futuro, cuando las junto desde mi corazón y hasta tu membrana, de vitrina a vitrina, gracias, 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 gracias a todas, gracias a todos, gracias Fabián. Bueno, pues ahora preparar el video para mandárselos. Bendiciones a todas. Hasta la próxima.